Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este tutorial aprenderemos a tejer unos lindos angelitos hechos con grannies. Están súper bonitos, por acá en la parte de atrás se ven así porque las aritas son un corazón. Entonces espero que les guste mucho esta idea, que se animen a tejerla. Por otro lado, quería invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ahora sí, vamos a ver qué materiales utilizaremos. En este proyecto vamos a utilizar 4 colores: blanco para las alitas, dorado para el aro, este beige va a ser el color del cuerpo y un color piel para la carita y los bracitos. Estaré tejiendo con una aguja de 2.20 milímetros. También vamos a estar utilizando un arito como estos, que yo en mi caso lo hice con alambre. Simplemente le di vuelta a una tapita que tenía de 1.5 centímetros y ya me quedó el arito así hecho. Utilizaremos un poco de relleno, pegamento, que yo en mi caso uso silicona líquida, tijeras y aguja lanera. Vamos a empezar tejiendo el granny. Entonces voy a tomar el color que elegí, que es este beige, y voy a hacer un anillo mágico. En este anillo mágico voy a empezar tejiendo 3 cadenas que me van a contar como primer punto alto, y ahora vamos a continuar tejiendo 2 puntos altos. Y aquí llevo el primer grupo de 3. Vamos a ir tejiendo por grupitos que están separados por 2 cadenas. Entonces hice mis 2 cadenas y ahora vamos a tejer un grupo de 3. Aquí ya llevo un punto alto, 2 y 3. Separamos con 2 cadenas y volvemos a tejer un grupo de 3 puntos altos. Nuevamente vamos a tejer 2 cadenas y el siguiente grupo de 3. Aquí ya llevo 4 grupos para formar mi cuadrado. Entonces voy a cerrar mi anillo y para finalizar tengo que llegar a esta otra esquina. Entonces voy a tejer 2 cadenas. Voy a contar 1, 2 y 3, y en esta tercera cadena voy a hacer un punto deslizado. Así ya me quedó el cuadrito inicial. Miren que tiene estos 4 huequitos que son las 4 esquinas que hemos formado para que nos quede un cuadrado. Entonces debo llegar hasta esta primera esquina y para eso me voy a ir tejiendo 3 puntos deslizados hasta que llegue aquí a este huequito. Ahora voy a tejer 3 cadenas de altura y empiezo a tejer la primera esquina de esta segunda vuelta tejiendo un grupo de 3. Miren, aquí ya llevo el primer grupo de 3, separo por 2 cadenas y vuelvo y tejo un grupo de 3 puntos altos. Ahora aquí debo llegar hacia la otra esquina y nomás voy a separar con una cadena. Ahora sí empiezo a tejer el siguiente grupo con 3 puntos altos, separo con 2 cadenas y vuelvo y tejo un grupo de 3 puntos altos. Ahora debo llegar hasta esta otra esquina para tejer. Entonces voy a separar con una sola cadena y empiezo a tejer esta esquina con un grupo de 3 puntos altos, separo con 2 cadenas y vuelvo y tejo un grupo de 3 puntos altos. Aquí separo con una cadena y empiezo a tejer el primer grupo de 3 puntos altos de esta esquina. Aquí en esta esquina en las esquinas siempre debo separar con 2 cadenas. Entonces ya hice mis 2 cadenas y ahora continúo tejiendo el grupo de 3 y aquí tengo que llegar acá. Entonces voy a tejer una cadena y nuevamente me ubico en esta tercera cadena y hago un punto deslizado para cerrar esta vuelta número 2. Ahora tengo que llegar hasta acá, entonces voy a tejer mis 3 puntos deslizados, 1, 2 y 3. Y ahora para empezar a tejer esta primera esquina voy a comenzar con 3 cadenas y tejo
los otros 2 puntos altos para completar este primer grupo de 3. Tejo 2 cadenas y nuevamente hago un grupo de 3 aquí mismo y ya formé la primera esquina de esta tercera vuelta. Ahora tejo una cadena y en este huequito de la mitad simplemente voy a tejer un grupo de 3. Separo con una cadena para empezar a hacer la segunda esquina y empiezo tejiendo un grupo de 3, 2 cadenas y nuevamente un grupo de 3 aquí mismo y ya formé la segunda esquina. Ahora voy a tejer una cadena para separar y en este huequito de la mitad tejo un grupo de 3 puntos altos, una cadena y empiezo a tejer la tercera esquina. Entonces creo que ya le hemos ido cogiendo el tiro. Es súper sencillo tejer grannies. Entonces bueno, estamos aquí tejiendo la tercera esquina. Aquí ya llevo el segundo grupo de 3 de esta esquina. Ahora voy a tejer una cadena para irme a este huequito de la mitad y aquí tejo solamente un grupo de 3 puntos altos, una cadena y empiezo con la cuarta esquina tejiendo un grupo de 3 puntos altos, 2 cadenas y nuevamente aquí hago un grupo de 3 puntos altos, una cadena y voy a tejer el grupo de 3 aquí en la mitad. Vuelvo y tejo una cadena y aquí en esta tercera cadena voy a unir con un punto deslizado. Ahora voy a llegar aquí a esta esquina con mis 3 puntos deslizados y ya terminé el cuerpecito que es este granny. Voy a dejar una hebra larga porque con esta voy a coser después. Ahora vamos a tomar el color blanco para tejer las alitas, que es en sí un corazón. Entonces empezamos con un anillo mágico y en este anillo mágico vamos a tejer 3 cadenas y ahora vamos a hacer puntos altos dobles. Entonces voy a tomar doble lazada y lo que vamos a hacer es tejer 3 puntos altos dobles. Aquí ya llevo el primero, vuelvo y tomo doble lazada y miren que voy pasando de 2 en 2 hasta terminar con una hebra en la aguja. Entonces tomo doble lazada, paso de 2 en 2 y así formo mis puntos altos dobles. Aquí ya tengo los 3, ahora voy a tejer otros 3 puntos, pero en esta ocasión van a ser 3 puntos altos normales. Voy acomodando mi anillo mágico y ahora tejo una cadena, un punto alto doble, nuevamente una cadena y ahora voy a tejer 3 puntos altos sencillos. Continúo tejiendo 3 puntos altos dobles. Aquí ya llevo 1, 2 y 3. Voy a tejer una cadena de 3 puntos y me voy a unir aquí con un punto deslizado. Aquí en este punto ya puedo cerrar el anillo mágico y para la segunda vuelta vamos a tejer una cadena de 3 puntos y aquí en este primer punto, en este vamos a tejer un aumento de medio punto alto y seguido a esto vamos a tejer 3 aumentos más, 3 aumentos de medio punto altos para tener un total de 4 aumentos de punto alto. Aquí ya tengo mis 4 aumentos de medio punto alto y ahora
Continúo tejiendo 3 medios puntos altos. Tejeré una cadena y en este punto de aquí de la mitad voy a tejer un punto alto. Continúo tejiendo una cadena y sigo con 3 puntos medios altos. Aquí ya llevo 2 puntos medios altos y 3. Y ahora voy a tejer 4 aumentos de medio punto alto. Llevo 2, 3 y 4 aumentos de medio punto alto. Ahora para finalizar voy a tejer 3 cadenas y aquí en el anillo mágico voy a hacer un punto deslizado para cerrar el tejido. Aquí ya puedo cortar mi hebra, la saco y lo que voy a hacer ahora es perder la hebra por la parte de atrás. Voy a pasar el hilo aquí por la mitad, acomodo bien estas 3 cadenitas y simplemente me paso a la parte de atrás y pierdo por estas hebras de aquí. Así ya quedan las alitas y ahora vamos a tomar el arito y con el color dorado vamos a hacer un nudo deslizado. Dejamos el nudo deslizado aquí en la aguja y tomando el arito vamos a introducir la aguja así de esta forma y empezamos a tejer puntos bajos alrededor de todo el arito y a medida que vamos tejiendo vamos a ir perdiendo esta hebra que nos quedó suelta. Entonces simplemente en este arito voy a ir tejiendo puntos bajos hasta finalizar. Lógicamente tenemos que cubrir todo el arito y que no se vea el alambre. Así me quedó y ahora aquí en este primer punto que tejí voy a hacer un punto deslizado y ya puedo cortar mi hebra y perderla por la parte de atrás. Y así ya finalizamos el arito. Ahora vamos a tomar el color piel y vamos a hacer un anillo mágico. Tejemos una cadena y en este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Una vez que hayamos tejido nuestros 6 puntos bajos ya podemos cerrar el anillo mágico y ahora nos vamos a ubicar en este primer punto y para la segunda vuelta lo que vamos a hacer es solamente tejer aumentos de punto bajo. Entonces nos vamos por cada uno de los 6 puntos que tejimos en la vuelta anterior tejiendo un aumento en cada uno de estos puntos. Entonces vamos a tejer nuestros 6 aumentos para la vuelta número 2. Ahora para la vuelta número 3 la secuencia va a ser de un punto bajo y un aumento. Entonces nos vamos a ir tejiendo por toda la vuelta número 3 un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento y así hasta finalizar y tenemos que terminar con 18 puntos en nuestro tejido. Ahora para las vueltas 4, 5 y 6 vamos a tejer simplemente puntos bajos así como se nos vayan presentando. Entonces recuerden, desde la vuelta 4 hasta la vuelta 6 tejemos puntos bajos sin aumentar ni disminuir, simplemente puntos bajos. Así se ve mi tejido con estas 3 vueltas que tejí de solamente puntos bajos y ahora para la vuelta número 7 voy a tejer la secuencia de un punto bajo y una disminución.
y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Entonces vamos a ir tejiendo un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, y así hasta terminar la vuelta número 7, y vamos a finalizar con 12 puntos bajos en el tejido. Así se ve mi tejido. Y ahora para la vuelta número 8 vamos a tejer simplemente 6 disminuciones. Tenemos que hacer 6 disminuciones y así finalizamos la vuelta número 8. Aquí ya finalicé mi vuelta número 6 y puedo cortar la hebra dejándola lo suficientemente larga como para perder. Ya aquí puedo poner el relleno. Yo siempre me ayudo de un palito de bambú y se me hace más fácil. Entonces, una vez que haya rellenado, lo que voy a hacer es ir pasando así desde afuera hacia adentro, tomando únicamente la hebra de enfrente, y me voy a ir pasando mi aguja con el hilo así, de esta forma como se ve en el video. Y cuando haya terminado de hacerlo con las 6 hebras, simplemente voy a tirar de ella y ya me queda cerrada la cabecita. Voy a perder mi hilo por la parte de adentro y ya puedo cortar. Ahora para las manitos vamos a tejer un anillo mágico, y en este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. En este punto ya podemos cerrar el anillo mágico, y para la segunda vuelta vamos a tejer 6 puntos. Entonces simplemente vamos a tejer estos 6 puntos. Aquí a mí se me dificultó un poquito introducir la aguja porque quedó bastante apretado el tejido. Entonces bueno, nada, para la segunda vuelta simplemente tejer 6 puntos bajos. Como la pieza es tan pequeña, por aquí me ayudé de mis tijeras para voltear el tejido. Y bueno, aquí ya volteé el tejido, quedan con el derecho mirando hacia mí. Entonces lo siguiente que voy a hacer es en el siguiente punto tejer un punto deslizado, y ahora sí ya puedo cortar la hebra. La voy a dejar larguita para poder coserla al cuerpo. Y pues aquí debo tener 2 manitos. Ahora voy a tomar el granny y voy a enhebrar esta hebra que dejé para coser, y nos vamos a ubicar así con el revés mirando hacia nosotros, y la hebra en la punta de abajo, en la esquina de abajo. Voy a hacer este doblez así como se los muestro en el video, y voy a introducir la aguja aquí en estas 3 esquinas. Y así ya le doy la forma triangular. Ahora voy a voltear el tejido y lo que voy a hacer es empezar a coser tomando estas hebras delanteras así, de esta forma, una de un lado y otra del otro. Y esto es lo que voy a repetir hasta llegar a la punta. Cuando ya haya llegado a la punta, simplemente voy a perder esta hebra por la parte de adentro. Ahora vamos a unir la cabecita con el cuerpo, y miren que yo estoy doblando, haciéndole un pequeño doblez aquí a esta puntita, y ahí voy a poner silicona. Si ustedes lo quieren coser está bien, pero yo en mi caso le voy a poner silicona. Y simplemente voy a pegar la cabecita con el anillo mágico en la parte de arriba para que se vea más prolijo. Entonces ya lo pego, y ahora voy a tomar las manitos y las voy a coser. Voy a empezar a coser aquí en esta vuelta. Miren que aquí está el centro y aquí voy a empezar a coser. Entonces ubico la primera así en este grupito de 3, simplemente le voy a pasar unas costuras
aquí así para que quede bien asegurado, y ya la hebra la paso hacia la parte de atrás y lo mismo hago con la otra manito. Y cuando ya haya cosido las dos manitos, simplemente voy a hacer un nudo con estas dos hebras que paso hacia la parte de atrás. Aquí voy a hacer un nudo doble para que me quede bien asegurado y no se me vaya a zafar después. Ahora voy a pegar las alitas y también voy a usar mi silicona fría, le voy a poner un poco en la mitad y me fijo de que el derecho quede visible, o sea que el derecho quede mirándose y el revés quede así hacia la parte de adentro. Miren que aquí se ve al derecho y acá es al revés. Luego vamos a pegar el arito también con silicona y lo ubicamos en la parte de atrás de la cabecita y así ya es como nos quedan nuestros angelitos. Miren que de verdad es un proyecto súper sencillo pero demasiado hermoso. Yo quedé muy encantada con el resultado de ellos, más que todo con el detalle de las alitas de corazón, y espero que a ustedes también les haya gustado mucho esta idea, que se hayan animado a tejerla. Si les gustó este video, denle like, dejen un comentario bonito y suscríbanse, me ayudaría mucho con eso. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima.